Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video quiero hablar un poco de el tema de la venta de propiedades, la inmobiliaria, desde la parte espiritual, desde la parte energética, contar un poco cómo funciona, ¿no es cierto? Y el tema de cómo funcionan los lazos, cómo aparecen las resistencias, cómo son las trabas, en fin, todas las cosas que aparecen en una venta, cómo funciona la energía en ese contexto. Entonces, bueno, para empezar, todo lo que nosotros estamos conectados, pensamientos, personas, situaciones, lugares, cosas abstractas, películas, recuerdos, imágenes de nuestra mente, o lugares físicos, una casa, una persona, un trabajo, son lazos energéticos por los que fluye información, pensamientos, emociones, interpretaciones, ¿no es cierto? Entonces, a la hora de vender una casa, hay una historia. Además de que la casa es un símbolo en sí mismo, es un útero, o sea, tiene toda la información de mi parte femenina, la parte femenina de la familia, de la gente que vivió ahí, eh, todo lo que sucedía dentro de ese útero, si era una casa donde vivía una pareja, una familia, si era la casa de los abuelos, de los padres. Y si hay otras personas con las que estoy atado, un hermano, una expareja que quedó en la casa, vivo o muerto, ¿no es cierto? Porque puede ser gente que ya se murió. Hay toda una red de lazos de energía que conectan a todos y lo que se llama, en algunas personas que hacen constelaciones familiares le llaman constelación. Es decir, hay historias repetidas, 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 que están accionando en eso que uno llama la casa, o la propiedad, o el galpón, o el campo. Bueno, y ni hablar de otras cosas que no voy a entrar en este video, que pueden ser cosas más antiguas, ¿no es cierto? No se olviden que los campos, por ejemplo, eran lugares donde vivían los pueblos originarios, etcétera. Bueno, o lo que es tu casa en algún otro momento era un campo, era un terreno donde hubo otras historias, eso también influye. Pero en cuanto a la esfera más de los individuos personales, historias personales, hay lazos que están atando a los individuos a una historia. Cuando quiere vender, la persona o las personas, es como si la luz lo que quiere adentro de esas personas es liberar esa historia. Lo que pasa es que después aparecen las resistencias. Vamos a ver, por ejemplo, en este video que muchas veces, por ejemplo, las personas dicen que quieren vender y en realidad no quieren. De la boca para afuera quiere vender y en su actitud interna lo que quiere es perpetuar esa historia. ¿Por qué? Porque lo que es difícil a la hora de vender una propiedad no es el mercado, no es la política, no es la situación económica. Lo difícil es, o el desafío, desarmar esa historia, desanudar esa historia, que las personas terminen soltando ese lazo, que no es hacia una cosa, hacia una persona, hacia una historia, es un lazo de un conjunto de actitudes, emociones, creencias que la persona tiene en su vida, no solamente en la casa esa, o en la propiedad o en el campo. Entonces, funciona como una especie de pantalla, la venta de la propiedad o la propiedad en sí misma o la historia, donde la persona repite y repite y repite lo mismo que repite siempre en la vida, ¿no es cierto? Entonces, esos lazos se pueden cortar, se pueden modificar. De hecho, que cuando alguien compra una propiedad nueva, hay nuevos lazos que se arman alrededor, ¿no es cierto? O sea, algo se liberó para que ese lazo ahora va a X persona que compra esa propiedad. Que sí, que muchas veces quedan las historias ahí dando vueltas hasta que alguien las corte, pero que algo se libera
para que ese espacio energético se haya abierto, se haya vaciado y alguien haya llegado. No tiene nada que ver con el contexto económico, político, con todas las cosas que siempre le atribuimos a si compro o no compro, si vendo o no vendo. De hecho, que en todos los contextos, buenos, malos, que para cada persona serán diferentes, se venden propiedades, se compran propiedades. Entonces, primero sacar esa creencia de que son excusas, que parecen muy reales, pero a nivel energético no importa. ¿Se entiende? No importa el contexto, no importa el presidente, la política de turno, el dólar. Siempre hay oportunidades para hacer en cualquier contexto. Y sobre todo, la oportunidad, por ejemplo, de la persona que vende de liberarse de una historia que le está, aunque no se dé cuenta, le trae cargas en toda su vida. No solamente en esa plata, en esa venta. Incluso cuando parece que el tema es solo dinero, solo bienes materiales, es lo de menos. Entonces voy a pasar a hacer un pantallazo general de todo esto. Por ejemplo, acá tengo anotado, problemas comunes al vender. Precio alto, es decir, pedir lo que no vale por algo que no lo vale. Bueno, una de las razones por las cuales la gente acude a una persona que la venda, a un corredor inmobiliario, un martillero, es porque se supone que esta persona, aparte de ser una persona que le inspira confianza o que busca construir una confianza, y aparte de que se dedica a eso, porque se supone que esta persona sabe, sacando que hay gente malintencionada y buena intencionada en cualquier rubro de la vida. Como vas a un mecánico, y hay mecánicos honestos y mecánicos que no, que te ven la cara, también hay no sé, un carnicero que te vende carne buena y que te vende carne mala, o que le vende carne buena solamente a los que le compran siempre, etcétera. Abogados corruptos, abogados honestos, jueces políticos y en el rubro que quieras. La venta, siempre hay de todo, como en todos los ámbitos de la vida. Pero se supone que al ser el ámbito en el que la persona se mueve, tiene más conocimiento que el vendedor. De hecho, si el vendedor tuviera todos los conocimientos que tiene el corredor o el martillero, lo vendería por su cuenta. Primero que hay una serie de cuestiones, tanto técnicas como del mercado, cómo hacer el boleto, cómo armar el negocio, cómo armar la venta, conocimientos jurídicos, muchas cosas, cómo venderlo, cómo moverlo, publicitarlo, que son cosas que el corredor o el martillero se ocupa y que muchas personas creen que es solamente, bueno, lo publican y listo. Lo mueven entre sus contactos, contactos que fueron construidos previamente en base a relaciones de negocio, relaciones personales. Todo eso es lo que vale después pagar la comisión, ¿no es cierto? No es solamente ir a poner un cartel y listo, aunque algunas personas tranquilamente pueden ser que alguno de ustedes diga, y yo conozco a uno que pone el cartel y no se ocupa, ni me atiende el teléfono. Eso es parte del mundo humano que hay de todo, ¿no es cierto? Pero se supone que es un compromiso de vender y de la otra parte de intermediar y hacer un negocio exitoso y buscar las formas para que el negocio se haga, ¿no es cierto? Porque conoce las maneras que se puede escriturar, que se puede financiar, que se puede entregar una permuta. Si se entrega una permuta, se supone que el corredor sabe más o menos qué es lo que está entregando, cuánto vale, etcétera, etcétera. Sabe identificar un buen negocio, un mal negocio, por eso la gente cuando le tiene confianza acude a él o a ella y no a cualquier otro. Bueno, eso es lo que vale, todo eso es lo que vale. Defender los intereses de ambas partes, saber cómo armar un documento para que evitar
algún conflicto posible, ¿no es cierto? En un pago, por ejemplo, a plazo. Entonces, uno de los primeros temas es el contrato de autorización de venta con exclusividad. Lo que yo recomiendo a todas las personas que quieran vender, conmigo o con cualquiera, es que firmen el contrato. Porque eso, primero que los va a poner en un nivel de prioridad. Por el hecho de que, obviamente, al darme la exclusividad, yo tengo un documento que me respalda a la hora de cobrar al comprador y al vendedor. Por lo tanto, yo le voy a dar una prioridad a esa casa, a esa propiedad, a ese lote, a ese campo. No es recomendable darle la misma propiedad a mucha gente. Es lo que se llama en el ámbito de la venta manoseo. Una propiedad se manosea cuando hay muchas manos que se andan dando vueltas, ofreciendo a distintos precios. Es muy poco recomendable de todo nivel. A nivel de energético, obviamente, porque indica una mentalidad de carencia, de a ver que se maten todos, a ver quién me lo vende primero. Eh, a ver quién saca el mejor negocio, a ver, es como apostar a eso. Por otro lado, cuando los clientes ven que una propiedad la tiene mucha gente, ya desconfía, ya hay un factor de desconfianza, porque la ley energética dice que lo que das, recibís, en la ley de causa y efecto. Si yo acciono desde ese lugar de carencia, es muy probable que lo que reciba sea algo similar. Después está el tema de que al firmar el contrato de exclusividad es dar un primer paso. Recuerden que los contratos de la ley humana se ejecutan igual que la ley divina, es decir, poner tu firma crea un lazo, crea un contrato que hay que respetar. Entonces también es dar el primer paso, poner la intención de que quiero que se venda, ¿no es cierto? Eso para empezar. Después, lo que decía antes del precio alto. No quiero decir un número al azar, pero más o menos entre el 80 y 90% de las propiedades se publican a precios que están sobrevaluados. Por lo menos hoy en día. Y hace un tiempo ya. Es decir, ya sea por miedo, ya sea porque la gente piensa que, bueno, lo publico alto para que después me lo bajen. Ya sea por la razón que sea, o por desconocimiento, o por tener en mente precios de hace 10 años, o por andar mirando a ver cuánto pide la casa el vecino, ¿no es cierto? Por el tema que sea, pedir un precio alto justamente es no querer vender. Atrás de una supuesta defensa de los intereses, no, a mí nadie me va a cagar, yo voy a pedir un precio alto, ¿no? Porque tiene un valor emocional o personal que el que compra no tiene por qué valorar eso. El que compra va a valorar la propiedad en sí, cuánto mide, me sirve o no me sirve, tiene árboles, cómo están los techos, va a valorar eso, el negocio. No va a valorar todo lo que a vos te significó, porque tu mamá, porque tu pareja, porque... No. Entonces, una de las primeras resistencias encubiertas es, no quiero vender y por eso pido precio alto para no vender nunca. Entonces así le puedo echar la culpa al gobierno, al dólar, a la gente, a lo que sea. Pero atrás de eso está, por ejemplo, la típica historia de 2, 3, 4 hermanos que quedan con una herencia y hay uno, por lo menos uno, me ha tocado ver, que siempre trae problemas, siempre le busca el pelo al huevo, siempre termina desarmando el negocio, que los otros hermanos ya no quieren ni hablar con ese, porque no quiere largar, no le interesa el dinero. Si le dieran un buen dinero, probablemente encontraría otro problema. Entonces, pedir un precio alto
salvo alguna excepción, que sea un caso muy especial, no sé, se me ocurre, por ejemplo, un terreno que esté al lado de una multinacional, que sea ese terreno y nada más, que la multinacional lo necesita. Bueno, ahí podés decirle, bueno, páguenme esto porque ustedes otra cosa no pueden. No sé, alguna propiedad vieron, no sé, se me ocurren esas casas que quedan en alguna ciudad, en el centro, esas casas caserones antiguos, que quede 50, 60 metros, ¿no es cierto? Y que la quiera vender a una constructora, y ahí le voy a pedir que me den muchísimo más que solamente la casa por el lugar. Salvo que sea una cosa así, que sería dentro de la excepción a la regla. Pedir un precio alto es no querer vender, aunque no me doy cuenta, no quiero vender, es mi resistencia, mi miedo a largar. Muchas veces, por ejemplo, la gente no sabe bien qué quiere hacer, como está aburrida, está triste, está deprimida, piensa que quiere un cambio, quiero vender mi casa, pero pido un precio que nadie me lo va a pagar. Y entonces me puedo quedar conforme con que, bueno, en realidad no se vende porque por la situación, por esto, lo otro. En realidad no quiero vender. Entonces es importante que tanto vendedores, compradores, si esto lo escuchan personas que se dedican a ser corredores, es importante ser honesto con esto y no tomar, por ejemplo, clientes que por tener un cartel más sabes que nunca lo vas a vender, ¿no es cierto? Entonces, es importante de entrada hacer una tasación real, realista, a un precio que sea más o menos parecido al precio que se va a pagar en la escribanía. Tampoco es muy buena estrategia pedir mucho más para después vender, por ejemplo, sale 60 y pido 80 porque viste, para que después me lo bajen. No es buena estrategia. Es hacer muchos idas y vueltas y hacer sobrecargar para después terminar vendiendo al mismo precio. Es mucho más fácil pedir de entrada lo que vale y si te quieren regatear decir no, vale esto. Listo. Eso va a hacer que la gente que venga por ley de atracción sea gente que me dé menos vueltas. Bueno, mira, tengo tanto, te puedo entregar esto, puedo hacer esto. ¿Lo hacemos o no? Listo. ¿No? Bueno, hasta luego, muchas gracias. Y sí, y ya pasamos directamente a armar el negocio. No hay que ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y todo nadie quiere largar, todos están buscando su propio negocio. Es cierto que todos van a buscar su propio negocio, pero hay que tener un contexto, hay que tener un contexto realista y de que aparte, por eso venía el tema de saber qué es lo que querés hacer. Me ha pasado de personas, por ejemplo, que quieren vender su casa y comprarse otra casa a 3 cuadras porque están aburridos de la vida. Ese no quiere vender, ese está buscando otra cosa. Entonces, lo mejor que puede hacer es no perder tiempo con eso. Y la persona, lo mejor que puede hacer es darse cuenta de que lo que le está pasando es otra cosa. Que vender una casa sin un objetivo, porque sí, no es recomendable. Desconfianza, por ejemplo. Si vos, como les dije antes, si vos vas a un abogado tuyo de confianza, vos no le vas a andar diciendo lo que tiene que escribir, porque se supone que es tu abogado de confianza. Si vos vas a comprar a tal lugar mercadería, comida, y es tu proveedor de confianza, vos confiás. La economía se basa mucho en tema de confianza. Entonces, si la persona con la que vos estás contratando no confías, mejor no hagas nada, ¿no es cierto? Entonces, el típico cliente que te dice, sí, sí, vamos a vender, quizá te firma el contrato y después todo te quiere decir cómo tenés que hacer. Subir el precio, bajar el precio, te quiere decir cómo va a firmar el boleto aunque no entienda nada, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo desconocimientos, todos somos ignorantes en un montón de cosas. Bueno, si vos no tenés conocimientos y vas a contratar a alguien que sí los tiene, se supone, lo peor que se puede hacer es esa actitud soberbia de querer decirle al otro lo que tiene que hacer. Vos marcás primero, vos vendedor, marcás primero los temas importantes. Para mí, menos que esto no.
El otro te dice, para mí vale esto, listo, ¿estamos de acuerdo? ¿Aceptás financiación? ¿Aceptás permuta? Y permuta puede ser esto, financiación puede ser hasta acá, listo, hasta ahí. Una vez que está de acuerdo, firmamos el contrato, el que se ocupa de la venta es el corredor. El que se ocupa de publicitarlo es el corredor. Por eso también, si yo no le firmo un contrato, la persona no se va a mover por eso, lo va a tener como, bueno, lo tengo ahí, si se vende, se vende. No es lo ideal, porque la energía no funciona de la misma manera que nosotros creemos. Entonces, lo mejor es que la persona esté entusiasmada y quiera venderlo y lo mueva ante sus contactos y lo publicite y en su mente esté, quiero vender esto, voy a ver cómo podemos hacer, a quién le puedo ofrecer. Eso genera una rueda virtuosa en la energía. Entonces, esa desconfianza también a veces encubre, a veces no, encubre un no quiero vender en el fondo, me quiero quedar así como estoy. Digo que quiero vender, pero después le digo al tipo cómo lo tiene que hacer, cómo no tiene que hacer, a cuánto se lo tiene que ofrecer. Le busco el pelo al huevo a todo lo que me diga. Entonces, ese es un cliente problemático y nadie quiere trabajar con un cliente problemático. A lo sumo, en el mejor de los casos, lo dejo ahí y bueno, si se vende, se vende. ¿No es cierto? O me voy a otra inmobiliaria, como decía un video que compartí hace poco, de un corredor, y te digan, ¿cuánto quiere que valga, señora? 100, sí, vale 100, chao, hasta luego, no me moleste. Y se sacan de encima al cliente problemático. Entonces, ese cliente problemático en realidad es problemático en su vida y la venta y todo lo que se haga va a ser un reflejo de eso. Entonces, cuando un cliente tiene una actitud correcta, todo activa. El corredor también tiene más ganas de avisarte, de contarte cómo viene la venta. Tiene más ganas de venderlo porque sabe que ahí no hay tanta resistencia. Es un ida y vuelta. Bueno, no saber qué quiero, ya lo dije antes. Cuando vos tenés más o menos claro un objetivo de lo que querés, ojo que puede ser un objetivo que en realidad no quiero y digo que quiero eso porque en realidad quiero enmascarar que no quiero vender en el fondo. Ese objetivo se cae. Y no quiero vender por separación o muerte. Esta es de las más comunes. La pareja que se separó, quedó en la casa y siempre hay uno que quiere y otro que no, o uno que pide más y otro que pide menos, uno siempre le busca el pero, no quiere romper ese lazo que lo ataba a esa vieja pareja, que ya se separó, pero en su mente sigue. No se disolvió esa historia, ese recuerdo, ese lazo energético que va y viene energía y la persona se droga con sus propios pensamientos y recuerdos y cosas y le da, y le da, y le da. Entonces, ese es un caso en el cual el corredor tiene que tratar de desarmar ese lazo, hacerle entender que vale tanto, que la oportunidad está y ahora se puede hacer y que la persona... Es casi un trabajo psicológico, ayudar a las personas a darse cuenta de que esa historia se tiene que terminar, ¿no es cierto? Cuando es una herencia, igual, casos personales y casos con clientes de toda la resistencia que aparecen con la herencia. En realidad no quiero soltar a mamá, a papá, al pariente que se murió, a la historia esa. Y entonces busco, o peleo con los otros hermanos, o peleo con los otros condóminos, o le busco la quinta pata al gato para no vender. Entonces, todo eso incurre en resistencias que si el corredor es consciente de eso va a tratar de hacer ese trabajo para tratar de llevar a las personas a darse cuenta que lo mejor que les puede pasar es soltar y vender. Ahora, si la persona no quiere, no sabe lo que quiere, no quiere vender en el fondo, estaba aburrida nomás y dijo voy a vender. Entonces, puede ser todo lo que le dije antes, que pide un precio que no vale, entonces sí, no voy a vender nunca. Que desconfío de todo, entonces en el fondo estoy buscando romper esa relación, ¿no es cierto? Y transformarme en un cliente problemático y que no me den bola. No saber qué quiero, no sé qué quiero en mi vida. Dije que voy a vender, pero en realidad ni sé qué quiero. Ni sé si quiero
aunque tenga un proyecto, ni sé si quiero eso. Y después no quiero soltar la historia del pasado. La pareja que se separó, la casa de los abuelos, la casa de papá, la casa de mamá. Todo esto se puede modificar siempre y cuando... eh, y esto. No estoy hablando solamente del problema de los vendedores. Estoy hablando de que muchos corredores también, por decirle a las personas lo que quieren, hay muchas propiedades sobrevaluadas. Entonces cuando vos vas y le decís a alguien que quiere vender, que vale X cantidad, y la persona te dice, sí, pero no, pero si el vecino pide tanto, y si este pide tanto, no, yo no puedo poner eso, vos me estás acá, vos me querés estafar, o la estoy regalando. Es que el tema es que la irresponsabilidad también de los corredores hace que se genere una expectativa irreal que después se termina generando en algo colectivo, porque todo está conectado. Entonces, un malestar, una inestabilidad general que no se vende nada, que es la situación y esto y lo otro. Porque la especulación, que es casi natural del mercado inmobiliario y de las personas, en realidad, hace que jueguen contra. Como nadie quiere ceder, entonces todos se quedan en su pequeña cosita y se conforman con, bueno, y viste la situación económica, no se vende, y bueno, por esto. No, yo no lo voy a regalar. Entonces, hay que ver si quiero o no quiero vender. Y para los corredores, lo mejor sería no tomar clientes problemáticos y no tomar propiedades sobrevaluadas solamente para que te den el cartel. Porque no sirve para nada y es como guardar en el depósito porquería, eso es energía estancada, eso no fluye. Entonces, ¿se puede modificar? Obvio que se puede modificar. Y ahí está también un poco lo que yo ofrezco, que es que yo sé, yo me dedico a otra cosa, la inmobiliaria es una ocupación secundaria en mi vida. Se puede modificar, incluso yo he llegado a atender clientes de inmobiliaria en mis sesiones de energía, ni siquiera cobrándoles nada, ¿no es cierto? Eh, para desatar esos lazos. Entonces, a mí me conviene porque después se vende, ¿no es cierto? Obviamente que la persona tiene que estar dispuesta también. U otras maneras, u otras maneras. Ese es el agregado que yo ofrezco, que es mover la energía para que las cosas se vendan. Lo que va a hacer eso es que aparezcan también todas las resistencias. Si la persona es colaborativa, va a hacer además un trabajo personal al vender eso. Y si no es colaborativa, y mejor, porque entonces saco el cartel y te devuelvo el papel y más fácil. Porque igual no le iba a vender. Porque cuando alguien es problemático es porque en el fondo está trabado con su vida, ¿no es cierto? Todos nosotros nos ha pasado. Entonces, bueno, mi consejo para terminar este video es, olvídense de si la situación económica es buena, mala, la persona que quiere vender una propiedad, o los que están vendiendo, si alguno es corredor, y traten de poner el énfasis en esto y van a descubrir dónde está la traba. Y después se puede hacer mucho, a veces solamente dándose cuenta y avanzando, se libera. A veces hay que hacer un trabajo, depende porque cada movimiento que uno hace, cada acción, ya empieza a mover la energía, ya ese entramado se empieza a mover, ¿no es cierto? Entonces a veces solamente hay personas que solamente con dar el paso se empieza a mover y se empiezan a aparecer las cosas y se empiezan a resolver y se termina vendiendo. A veces hay que hacer una ayudita a distancia o local. He hecho trabajos en las mismas propiedades, como los trabajos de limpieza energético que se hacen en distintos lugares del mundo, los he hecho en las mismas propiedades a veces. Depende. Pero es todo un ida y vuelta de lazos, de redes, de energía que está fluyendo. Hay historias, esa historia que no se desarma, esa pareja que se fue, esa papá, mamá que se murieron, los abuelos. Hay una historia y si no se limpia y si las personas no se desenganchan de eso, queda para siempre ahí, queda para siempre ahí. Y aparte, cuando la persona se da cuenta que liberándose de eso, no solo el dinero, sino liberarse de esa historia a través de soltar ese lugar, puede traerle beneficios en su vida, se libera,
se da cuenta de que eso lo ataba. Y ahora puede hasta decidir mejor qué hago con este dinero, lo invierto, no lo invierto, qué hago. Y continuar y vivir su vida y sacar esa historia vieja, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más o menos es este el resumen de lo que quería empezar a comunicar. Voy a empezar a comunicar algunas cosas más, porque me di cuenta que hace mucha falta en este mundo que parece tan materialista como es la venta de inmuebles, pero hace falta traer esta conciencia para poder aparte, no solo que se logren las ventas, que se logre el cometido, sino hacer un trabajo personal, que eso sea una lección para todos, ¿no es cierto? Un crecimiento para todos. Ah, y una cosa más que me olvidaba, em, el hecho de aceptar o no aceptar financiaciones, permutas. Hoy en día, si bien siempre puede pasar que alguien venga con todo el dinero y no te regatee nada, lo más probable es que la persona que tiene todo el dinero, como hay mucha oferta y poca demanda, va a buscar siempre una rebaja. Y generalmente cuando se ofrecen cuotas o tomar permutas, se toman los valores sin rebaja. Entonces también la apertura a que, bueno, quizás no va a ser como yo quiero, no me van a dar todo junto, pero en un año me lo van a dar en cuotas y yo lo voy a poder vender finalmente y quizás mejor precio de alguien que hubiera venido con todo el dinero. Generalmente la gente que viene, que tiene el dinero, busca ese negocio. Vale 60, te ofrezco 45. Y si no, hay 20 personas más para ir a ofrecerle porque yo lo tengo. Y si yo no lo tengo, voy a buscar la manera, entregando un vehículo, entregando 6 cuotas, viendo cómo hago. Entonces, también abrirse a que si realmente lo quiero vender y me quiero liberar de eso y quiero ese dinero, esos bienes para continuar mi vida con un proyecto personal, con esto, también hay que considerar eso. No es regalarlo, no es bajarse los pantalones, es abrirse a distintas posibilidades en las que el negocio puede ser y si realmente quiero, a veces me conviene más que no me den todo, pero que por lo menos se mueva y aceptar cuotas o, bueno, vehículo, hay gente que acepta, hay gente que no, depende, porque hay que ver la situación personal de cada uno, pero a veces, por ejemplo, si yo tengo un lote, no lo uso para nada y me gustaría cambiar el auto, me gustaría esto, y el lote ese está ahí, y viene alguien y me ofrece un vehículo más dinero, y yo tomo el dinero y ese vehículo de última lo pongo a vender en una concesionaria, o lo entrego por el vehículo que quiero comprarme y el negocio me sale bien y estoy abriéndome a distintas posibilidades para que también haya más gente capaz de hacer negocios conmigo, ¿no es cierto? Eso generalmente hay que aclararlo al principio, también la experiencia me va diciendo eso. Con todo lo que uno no aclara al principio, después es problema. Pero también hay personas que aunque se aclare todo al principio, me ha pasado de que me busquen todos los peros y al final decirme, ay, no sé si quiero vender. Y yo ya trabajé para esa persona, estaba haciendo un negocio, estaba tratando de ver cómo se podía hacer, había publicitado. Entonces, para ahorrarse eso, tanto vendedores de propiedades como compradores, como corredores inmobiliarios, hay que ser lo más claro posible, lo menos especulativo posible, ser claro con lo que uno quiere, hasta dónde acepta, hasta dónde no. Ser claro con el último precio, lo que se dice último precio, hasta acá, este es el último precio. Y obviamente, si es de contado, a veces se puede hacer una rebaja, también es parte de las leyes del mercado, que si alguien te va a dar todo el dinero junto, que te pida una rebaja. Y si no, que te pida una financiación, que te pida cuotas. Y el corredor lo que hace es facilitar ese negocio, ¿no es cierto? Tanto en la elaboración del documento, como armando el negocio, como hablando con una y las otras partes. No es tan sencillo vender como poner un cartel y listo, ¿no es cierto? Entonces, valorar eso tanto de una parte como la otra. Así que bueno, si les interesa este tema, vamos a hacer más videos y también si les interesa para su propia venta, me pueden contactar. Gracias a todos, a todas.